el saldo a favor. Yo les recomiendo en ese un poquito más detallado, les recomiendo que consulten detalladamente pues los requisitos. Aquí están: el RUT actualizado, certificado de asistencia y representación legal, el mismo certificado histórico de si hay cambio de representante legal o revisor fiscal, y constancia de la titularidad bancaria. Adicionalmente, aquí están los requisitos detallados: si son productores de bienes exentos, si son por operaciones de exportación, si es por exceso de IVA o por diferencia también en la tarifa. Entonces, aquí están eso por operaciones, cada uno de los requisitos. Yo creo que no vale la pena leerlos, ahí los tienen para que ustedes los consulten. Podemos seguir, Lady, por favor. Ahí tenemos otras consideraciones en ese procedimiento, y en general, pues recuerden que el artículo 854 establece que el contribuyente tendrá plazo de 2 años para radicar la solicitud de devolución, contados a partir de la fecha de vencimiento del término para declarar. Aquí hay algo importante relacionado también con el beneficio de auditoría. Las personas que se acojan al beneficio de auditoría, más adelante vamos a hablar de él, pero el 689-2 establece que para las declaraciones o los declaraciones que se presenten con beneficio de auditoría, que puede ser de 6 o 12 meses, dependiendo del incremento, que ahora lo vamos a mirar en la renta. Entonces, el plazo para solicitar la devolución de mes, cuando la declaración, pues el establece que cuando la declaración sea inamitida la solicitud, más bien no la declaración sino la solicitud, el contribuyente debe radicarla nuevamente y que subsane todas las causales que dieron lugar a la inadmisión dentro del mes siguiente que le notifique la DIAN. Las declaraciones que presenten saldo a favor quedarán en firme a los 3 años siguientes a la radicación de la solicitud de devolución del saldo a favor. Y por último, recordarles que el decreto 535, reitero, el procedimiento abreviado creado por la contingencia no perjudica las facultades de fiscalización e investigación que tiene la DIAN y podrá ejercerla una vez levantada la emergencia. Podemos seguir, Lady, por favor. Aquí vienen las comunicaciones. Frente a las comunicaciones o los comunicados de la DIAN, la circular 5 que se expidió ahora el 16 de abril de 2020 y la circular 6 aclara cómo son esas comunicaciones. Aquí hacemos un breve resumen y dice que los contribuyentes que decidan presentar la solicitud con garantía, o sea, se puede pedir una póliza para garantizar, deben enviarla al correo electrónico que está habilitado para cada una de las direcciones seccionales. Eso todo procedimiento también aplica. Dichas pólizas serán enviadas en original a más tardar dentro de los 5 días hábiles al levantamiento de la emergencia. Ya se deben entregar en esos 5 días hábiles físicamente, y se habilitaron los mismos buzones electrónicos de forma tal que los contribuyentes puedan enviar los soportes requeridos para la solicitud de devolución. Aquí, ¿en qué casos? Pues se presenta cuando el IVA es pagado por consultores de vivienda de interés social prioritario, el IVA pagado de instituciones oficiales de educación superior, pagos tributarios y aduaneros en etc. No cuentan con la firma electrónica, y el correo se responderá con el número de fecha y radicado de la solicitud de devolución. Sigamos, por favor, Lady. Bueno, aquí quiero compartirles algo que es una pregunta que me han hecho recientemente, o nos han hecho recientemente, y es relacionado con el anticipo de renta por cuotas para grandes contribuyentes y personas jurídicas. Como ustedes saben, los vencimientos iniciaban para presentar la declaración de renta ahora en abril, y lo que hizo el gobierno fue postergarlo para el mes de junio, darle con un plazo allí. Pues yo les comparto que he visto como noticias de otras administraciones tributarias de otros países, por ejemplo México, lo que hizo fue, bueno, preséntemela y difiérame el pago en el próximo año a 12 meses, o sea, de un diferimiento. Aquí el gobierno lo que está diciendo, no, pues te voy a correr un poquito el plazo, básicamente que lo corrió para junio, pero el pago de la primera, segunda y en la que aplique la tercera cuota del saldo restante. ¿Qué es la recomendación aquí? Básicamente la observación que tenemos, que si usted le dio saldo a pagar, aquí hay unos escenarios, ahí están las fechas, pues no vale la pena mirar, y están los porcentajes de cada uno de esos valores. Pero en el escenario, pues que si usted le da saldo a pagar en el 2018 y saldo a pagar también en el 2019, pues debe aplicar el cuadro anterior, la fecha que está aquí prevista, que pues no habría ninguna modificación ni habría ningún
cambio. Pero si usted tiene saldo a pagar en el 2018 y saldo a favor en el 2019, la recomendación que de pronto, ¿qué es? Pues si le da saldo a favor, ¿qué va a pasar? Pues presente la declaración ahora en la primera cuota, o sea, anticípese, no espere el plazo que le prorrogaron allá en junio, para que de pronto dice ya ha cumplido el requisito, pues no me toca dar anticipo de cuotas como lo está solicitando aquí o como lo requiere el anticipo de estas cuotas. Entonces, pues la recomendación, a mí me preguntaba en estos días alguien, me dice, mire, a mí me está dando un saldo a favor ese año, si pago la cuota, entonces se me aumenta el anticipo, entonces es una sugerencia, pues vaya y proceda, y lo que debe hacer, pues es preséntela, no espere a la fecha, y con eso pues ya usted cumplió se entendería pues que cumpliría allí la obligación de haber presentado la declaración de renta. ¿Qué ocurre si nos da saldo a favor en el 2018 y saldo a pagar en el 2019? Pues no hay lugar a pago de cuotas, ahí es más fácil. Y si hay saldo a favor en el 2018 y saldo a favor en el 2019, pues es presentar la declaración cuando lo están pidiendo y pues de pronto presentarla y no hay, o esperar a la fecha límite, o se tomará la decisión frente a este caso de presentar la declaración en qué momento sería más conveniente, dependiendo si debe pagar cuota de renta o si debe pagar también anticipo. Sigamos, por favor. Ahora vamos a hablar un poco del beneficio de auditoría. Recuerden que esta figura se creó nuevamente con la ley 2019, ya anteriormente también se había utilizado, y ese beneficio de auditoría, lo que queremos decirles es, lo trajo nuevamente la 1943, lo ratificó el artículo 123 de la ley 2010, y lo que planteó es que las disposiciones consagradas en el 105 de la 1943 del 2018 surtirán allí los efectos dispuestos también para los contribuyentes. ¿Cuál es el beneficio de auditoría que hay para los años 2019-2020? Si usted incrementa el impuesto 30%, queda la firmeza en 6 meses. Si la incrementa como mínimo en el 20%, la firmeza queda en 12 meses. Quiero informarles que esta norma no es aplicable a los contribuyentes que gocen de beneficios tributarios en razón de su ubicación en una zona geográfica determinada, de beneficios, y la firmeza que trata este artículo, el 689 y raya 2, no aplica ni a IVA ni a retención, sabemos que es únicamente sobre el impuesto de renta. En las declaraciones, en la relación con declaraciones de los contribuyentes sujetos a régimen de precios de transferencia, pues aquí hay un dilema, y en nuestro concepto, nuestra opinión, ¿qué ocurre? Que hay un artículo que dice que si usted está sujeto al régimen de precios de transferencia, la firmeza de la declaración antes era 6 años, ahora es 5 años, pero que el beneficio de auditoría no excluye expresamente la aplicación del término de los 6 o 12 meses. En nuestra percepción es que, o consideramos que en principio se aplican los términos especiales de la firmeza bajo el beneficio de auditoría. Sin embargo, he escuchado, y frente a eso, pues si fuera claro, no habría lugar a dar interpretación, donde algunos les da temor y les dice, mire, pues si usted tiene precios de transferencia, el funcionario de la DIAN puede llegar y decirle, no, el beneficio de auditoría se aplica a los 5 años, por lo tanto, perdón, el beneficio en este caso no habría beneficio y se extiende a los 5 años. Eso es un dilema. Nosotros creemos que siempre el principio de favorabilidad y de aplicación de la norma, y es que no excluye expresamente la aplicación de ese beneficio. Es decir, que nuestra posición sería que si usted tiene precios de transferencia, eso es muy discutible y podríamos aplicar que la firmeza en la declaración quede a los 6 meses o 12 meses, dependiendo del incremento del impuesto que usted realice, si es del 30 o si es del 20%. ¿Podemos seguir, por favor? Otros aspectos del beneficio de auditoría, y es que cuando la declaración objeto del beneficio arroja una pérdida fiscal, se tribute bajo el esquema ya del sistema de renta presuntiva, la DIAN podrá ejercer facultades de fiscalización, no obstante haya transcurrido el periodo de que trata el presente artículo. Pues aquí hay un tema, y esto siempre ha sido, ¿no? Si cuando se demuestra que las retenciones
en la fuente declarada son inexistentes, no procederá el beneficio de auditoría. Y las de corrección y solicitudes de corrección que se presentan antes del término de firmeza de que trata este artículo no afectarán la validez del beneficio de auditoría siempre y cuando la declaración inicial del contribuyente cumpla con los requisitos de presentación oportuna, incremento del impuesto sobre la renta, bueno, todo lo que hemos ya mirado sobre este tema del beneficio de auditoría. Cuando el impuesto neto sobre la renta de la declaración correspondiente al año grabable, recuerde que hay un tope pues que debe cumplirse el requisito que no sea inferior pues a la que tiene que ver a las 71 VT, pues si es menor a eso no aplicará el beneficio de auditoría, es decir que hay un tope para que empiece a aplicar dicho beneficio de auditoría. ¿Podemos seguir, por favor? Aquí hay una tabla que, más que entrar a mirar esa tabla que puede ser confusa, yo diría pues que en el fondo voy a hablar un poco sobre la retención o el impuesto sobre los dividendos y voy a hablar de las personas jurídicas. Ustedes recuerdan, dependiendo si la sociedad que emite los dividendos, el emisor, el que pide pues, los dividendos es una sociedad colombiana o si es una sociedad extranjera. Recuerden que antes de la ley 1819 de 2016, pues los dividendos siguen siendo en principio, pues si son para una sociedad nacional, esa ley decía, o si era para una sociedad extranjera, los dividendos no eran grabados, o sea, los dividendos a una sociedad no eran grabados. Aquí hay que hacer una precisión porque entonces, y voy a hacer claridad de algo, hay empresas que todavía tienen utilidades retenidas que son anteriores del 2016 hacia atrás, es decir, utilidades retenidas que tengan utilidades generadas hasta el año 2016 hacia atrás, o sea, con la 1819, que fue en el año 2016 la reforma de la ley. Recuerden que esa norma establecía pues que esos dividendos todavía no eran grabados. Y empiezan a grabarse a partir de utilidades que se generaran en el 2017 decretadas en exigible antes, pues aquí del 31, con la ley ya nuevamente antes del 31 de diciembre del 2018. Allí hay un reglamento y la posición, la conclusión a la que llego hoy es, de hecho, la DIAN ha expedido varios comunicados. ¿Qué pasa? Luego la 1943 en algún momento expresó y interpretaron que todos los dividendos que se decretaran, la 1943 del año 2018, que todos los dividendos que se decretaran debían ser grabados. Entonces muchos hicieron como un acta en diciembre pues para decretar los dividendos que eran antes de esa época a sociedades nacionales que de pronto no eran grabados. ¿Qué ocurrió? Entonces, así las cosas. La DIAN expidió conceptos, unos que sí, otros que no, y definitivamente la conclusión de lo que hay vigente es que los dividendos que son de utilidades retenidas hasta el año 2016 que se repartan a futuro no son grabados. Esa fue la conclusión final. Los dividendos que se repartan con soporte o con base en utilidades retenidas hasta el 2016 no serán grabados. Allí hay un tema importante y mencionar que con lo que tiene que ver con la norma, pues ya de un tema importante para mencionar y es relacionado con las utilidades del balance de apertura. Si ya se han realizado, pues, el Consejo Técnico ha dicho que las utilidades del balance de apertura que ya se han realizado se pueden distribuir del dividendo y eso fueron antes del 2016, por lo tanto usted las podría también aprovechar con el beneficio de distribuirlas sin retención sobre los dividendos. Pues y ya por último recordarles que la 1943 cualquier utilidad que sea que no fuera antes del 2016, es decir, si es del 2017, 2019, 2018, 2019, para personas jurídicas o empresas. Recordarles que esa tarifa con la ley 2010 quedó en el 10% si se distribuyen a personas naturales. Ya las tarifas de sociedades extranjeras, ahí está la tabla, lo pueden verificar. Sigamos, por favor. Voy a hablar de la renta presuntiva. En la renta presuntiva, mencionarles que la tarifa bajó porque es un cambio y lo deben tener presente, pues para el año 2019 es el 1.5, está con base en la 1943, para el año 2020 el 0.5 y a partir del 2021 la tarifa de régimen de renta presuntiva es del 0%. Recuerde que
los contribuyentes bajo el régimen unificado simple, pues de tributación simple, no estarán sujetos a renta presuntiva. Sigamos. Y de mi parte ya tocarles un último tema que tiene que ver con arrendamientos financieros. Pues ese arrendamiento financiero y un poco algo que trajo, lo incluí porque aquí simplemente hay un tema, y podemos seguir a la próxima diapositiva, Lady, por favor, y es que eso tiene un enredo, porque antes de la ley 1819 del 2016, recuerden que todavía manteníamos diferencia entre los leasing operativos y financieros. Habían leasing que en el fondo eran financieros, pero que su tratamiento era un leasing operativo. Entonces tenía esa diferencia y cuando la vigencia en NIF, entonces le dice todos los arrendamientos, si tienen opción de compra son financieros, si el periodo del arrendamiento es la mayor parte financiero, tiene una cantidad de cláusulas que eran financieros. Con la ley 1819, pues prácticamente el artículo 127, raya 1 del Estatuto Tributario, iguala la definición de arrendamiento financiero y la definición que trae las NIF. Entonces ya se acorta más la distancia en el tema de arrendamientos con este artículo 127, pues lo iguala, que es la armonización que hizo con la ley 1819 del gobierno de las NIF con la parte tributaria. Armonización, no estoy diciendo que la igualó porque todavía continúan diferencias, si no, no hubiera el tema de la conciliación fiscal. ¿Qué pasó? Que el 1 de enero del 2019, el año pasado, las empresas que apliquen NIF plenas cambió la norma, debieron aplicar la norma 16, que es la NIF 16, que es el tema de arrendamientos. Y esa norma lo que dice, mire, para mí todos los arrendamientos son financieros. Entonces, en ese orden de ideas, todos esos arrendamientos y voy a mencionar aquí, los arrendamientos, voy a colocar un caso, una empresa como Colanta. Colanta tiene su Mercolanta, la mayoría de sus locales son arrendados y tienen contrato a 3 años, a 5 años o a 10 años. Ahí la intención de Colanta en ningún momento es de comprar el local ni quedarse con el local, no hay una intención. Sin embargo, esta norma de NIF 16 les dijo, mire, ustedes saben que esos arrendamientos, usted me debe traer a valor presente el contrato, si es a 5 años, me trae los flujos de cajas a valor presente y me va a reconocer, sigamos en la próxima diapositiva, es un ejemplo muy sencillo. Entonces, usted si en este caso es un contrato a 3 años, que me vale 100.000 la cuota en cada periodo, aquí como aparece acá un contrato donde la cuota, como vemos en la tabla aquí de amortización, es de 100.000 en cada periodo, y en ese orden de ideas, usted me lo tiene que volver financiero, es decir, me tiene que reconocer como está en la tabla aquí a la derecha, al valor presente de eso, lo estoy haciendo en el año 2019, si usted tiene un contrato a 3 años, me tiene que dar el valor presente y reconocerme tanto el activo por derecho de uso como el pasivo por derecho de uso de esos contratos y registrarlos en el balance y darle el tratamiento de un arrendamiento financiero. Aquí en esa está la tabla y vemos simplemente para no enredarlos con esto, es que para efectos fiscales esta norma no se ha igualado todavía con esta norma de la NIF, porque para efectos fiscales hasta ahora lo único que tenemos es lo que veíamos ahora del artículo 127 raya 1 de NIF sigue vigente. Es decir, que para efectos fiscales, si en este caso lo que pague de arrendamiento en cada periodo será un gasto, o sea, la cuota que se ve allí de 100.000 va a ser un gasto en cada periodo. Para efectos contables NIF, ellos tienen que hacer ese gasto, se va a comportar los 100.000 que pagué de cuota, me toca llevar 20.617 en el primer ejemplo como gasto financiero y 79.000 como abono de capital, como si fuera un leasing financiero. Entonces, reitero cuál es lo de esto. Para efectos fiscales, los que aplicaron la NIF 16 a partir del 2019 deberán declarar todo el gasto se va como gasto de arrendamiento al PIG. Para efectos ya contables de NIF, ahí va a haber una diferencia, deberán reconocer el interés a PIG y también deberán llevar pues lo que es la amortización o la depreciación del activo o del derecho de uso también a resultados. Aquí hay una diferencia para que lo tengan presente. Bueno, con esto termino mi presentación. Los voy a invitar para dejarlos con Paula Andrea Ruiz, que ella va a continuar con los otros temas que están allí en la agenda. Cualquier inquietud la pueden hacer por el chat y la estaremos respondiendo. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a continuar entonces con la segunda parte de la exposición del día de hoy. Queremos hablarles de algunos beneficios de los que pueden hacer uso para la liquidación del impuesto sobre la renta que se va a presentar ahora en los próximos meses correspondientes al año gravable 2019. Entonces, el primer
La primera, pues el primer tratamiento lo tenemos con el impuesto de industria y comercio, que lo podemos tratar como deducción o como descuento tributario. Entonces, en primer lugar, el artículo 115 del estatuto nos indica que son deducibles el 100% de todos los impuestos, tasas y contribuciones. Obviamente dentro de estos impuestos entonces está el impuesto de industria y comercio. Adicionalmente, el artículo 115-1 nos establece que el impuesto deberá ser pagado o podrá tomarse siempre y cuando sea pagado antes de la presentación de renta. Adicionalmente, entonces, el artículo 115 indica que se podrá tomar como descuento tributario el 50% de este impuesto de industria y comercio, siempre y cuando sea declarado y pagado en el respectivo periodo gravable. Entonces, como ven, hay una diferencia de tratamientos y la DIAN ha emitido dos oficios, el oficio 31052 de diciembre de 2019, e indica en primer lugar que las autorretenciones practicadas por concepto de industria y comercio se podrán tomar como descuento tributario al 50%. Posteriormente, en enero de 2020, emite el oficio 1967 y con él nos indica que la retención en la fuente y los anticipos de industria y comercio, como por ejemplo el municipio de Medellín que funciona por medio de anticipos, no van a tener el mismo tratamiento de la autorretención en la fuente, de la autorretención en ICA. ¿Por qué? Esta retención y esos anticipos no se consideran un pago hasta que yo no consolide la declaración del impuesto de industria y comercio. Es decir, hasta que yo no presente esa declaración, el municipio no va a poder imputar esos anticipos y esas retenciones para darse cuenta cuánto efectivamente corresponde a impuesto o cuánto efectivamente a saldo a favor. Interpretación, podría tenerse que la autorretención en ICA sí es practicable tomarla como descuento tributario, posiblemente porque comparte la base gravable con el impuesto como tal. Normalmente las autorretenciones se calculan sobre los ingresos que ya han sido devengados durante cada mes, cada bimestre, de acuerdo pues con el estatuto de cada municipio. Entonces, posiblemente esa sea la diferencia de los tratamientos, entonces deben tener muy en cuenta cómo funciona cada municipio para determinar si es deducción o descuento. ¿Por qué deducción o descuento? El mismo artículo 115 nos indica que las deducciones de que trata el artículo no pueden ser tomados como gasto y costo simultáneamente. Eso adicional nos hace pensar que cuando yo ya tomé el beneficio del descuento tributario, no es posible tomar también la deducción, como otras personas interpretan, que el 50% restante pueda ser tomado como deducción. Consideramos que eso es un beneficio concurrente y en realidad no sería aceptado. Bueno, no pasa la diapositiva. Listo. Siguiente punto, entonces tenemos el descuento tributario en IVA pagado por activos fijos reales productivos. En un principio es solamente para los responsables de IVA que hayan pagado en la adquisición, construcción, formación o importación de activos fijos reales productivos en el respectivo año o en los periodos siguientes. En realidad el beneficio no se limita al año inicial. Para el caso de los activos fijos reales productivos que hayan sido formados o construidos, solamente podrá tomarse el beneficio en el momento en el que se ponga a disposición el activo y se empiece con su depreciación. El descuento también procede cuando la empresa adquiere el activo por medio de un arrendamiento financiero, siempre y cuando tenga opción de compra irrevocable. Es decir, como yo tengo la opción de compra y sé que la voy a ejercer, voy a ser el propietario de ese activo, podré tomar como tal el beneficio del IVA pagado por ese activo. Adicionalmente, también nos trae la restricción de que no podrá ser tomado como costo y gasto al mismo tiempo. Es decir, si a mí no me conviene o definitivamente no cumple con el requisito para que sea un activo fijo real productivo, no podrá llevarse como descontable, debo llevarlo, o como costo, mayor valor del costo del activo, o como descuento tributario, perdón, esas son las dos opciones. Recuerden que antes de la ley 1943 de 2018 existía el concepto de deducción de IVA por bienes de capital, que es diferente. E incluso antes de ese beneficio también existía un descuento tributario por IVA de activos fijos reales productivos, pero pues sí difería el tratamiento. ¿Por qué les cuento esto? Porque hasta hoy no tenemos una definición oficial de qué es un activo fijo real productivo. Sin embargo, como ya existió, podríamos consultar el decreto 1766 de 2004
Y hay un oficio de la DIAN en el que nos indica cuál es la definición que se tiene por activo fijo real productivo, y principalmente debe cumplir 4 características. 1, que el bien sea tangible, que el bien se haya adquirido para formar parte del patrimonio de la compañía, es decir, que cumpla con la definición de un activo fijo, propiedad, planta y equipo. Debe participar directamente en la actividad productora de renta de la compañía. Es decir, por ejemplo, y la restricción la trae incluso en el oficio de la DIAN, los bienes inmuebles no se considera que tengan participación directa en la producción de la compañía y por eso no aplica para esos bienes inmuebles. Y adicionalmente debe ser permitida su depreciación y amortización dentro de las normas del estatuto tributario. Dentro del oficio de la DIAN, se los voy a dejar en las memorias, ahora la modificó en el oficio de la DIAN, también se aclara que cuando yo retiro inventarios para formar parte de los activos fijos o construir un activo fijo, sería posible tomar como descuento tributario ese IVA que yo debo asumir por retiro de inventarios. Entonces ahí les puedo dejar el concepto para quienes les aplique. Bueno, en general, entonces como hablábamos, la deducción de impuestos, tasas y contribuciones es 100% deducible. También tenemos el mismo tratamiento para el GMF, simplemente que le hicieron un pequeño cambio, ya no debe tener relación de causalidad con mi actividad económica, entonces para todas las personas contribuyentes en general, naturales o jurídicas, el GMF va a ser deducible hoy al 50%, y pues en la reforma aclararon que a partir del 2022 podrá ser el 100%, falta ver las reformas futuras. Las cuotas de afiliación a gremios son deducibles, ese tratamiento venía pues hace ratico, y definitivamente impuestos que no son deducibles son el impuesto de normalización tributaria, impuesto al patrimonio, impuesto sobre la renta. Les repito entonces que no pueden hacer parte del costo y gasto simultáneamente y que podrán ser pagados antes de la declaración de renta, cosa diferente con el descuento tributario. Tenemos entonces adicional otros beneficios tributarios que de los que podría hacer uso la empresa. Tenemos en primer lugar la inversión en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente. El beneficio en este caso es poder tomarse el 25% de la inversión como un descuento tributario en el impuesto sobre la renta. ¿Cuáles son las condiciones? En primer lugar, solamente aplica para personas jurídicas. En segundo lugar, la inversión debe realizarse en forma directa, es decir, no me sirve realizar una donación para un proyecto, no me sirve coparticipar en el proyecto, debe ser una inversión directa en la conservación del medio ambiente. Se debe obtener el aval de una autoridad ambiental, mas no hacerse por mandato de una autoridad ambiental. Si me lo obligó a hacer una autoridad ambiental, no aplica el descuento tributario. Y por último, el beneficio se podrá tomar solamente en el periodo gravable en el que realice la inversión. Es decir, este descuento no es trasladable a los periodos siguientes. En segundo lugar, tenemos las inversiones en proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Estas inversiones pueden tener dos formas de tomar el beneficio. Una de ellas aún no está reglamentada y por tal motivo no es muy recomendable todavía aplicarse. La primera entonces es el descuento tributario por el 25% a la que pueden acceder personas naturales y jurídicas. Simplemente basta con hacer la inversión. En este caso también se puede hacer una inversión indirecta, es decir, sí puedo hacer donaciones para realizar esos proyectos y con eso ya tengo el cumplimiento para el beneficio tributario. En el caso de tener yo directamente el proyecto, debo obtener la calificación del Consejo Nacional de Beneficios Tributarios que lo califique como proyecto de investigación o desarrollo tecnológico. Mancomunadamente funciona con Colciencias y Colciencias también delega a otras entidades de acuerdo al proyecto presentado, pues delega pues a las entidades más adecuadas para esa evaluación. La otra posibilidad, entonces, como les contaba, es realizar donaciones a programas de educación superior, siempre y cuando solo beneficie a estratos 1, 2 y 3. Y la otra opción es contratar directamente como empleado de la compañía a personal que tenga título de doctorado y que lo dedique, que sus actividades sean dedicadas al proyecto de investigación y desarrollo. Esa remuneración también aplica para el descuento tributario del 25%. En este caso no nos habla de parafiscales, seguridad social, solo nos habla de la remuneración para el empleado.
Y como les contaba, entonces la segunda opción podría ser un crédito fiscal del 50%, que es compensable con impuestos nacionales, y en ese caso vean que el beneficio es incluso aún mayor, solo aplica para las MIPYMES, pero hasta el momento el proyecto no ha sido regulado, el decreto no ha sido regulado, y por tanto, pues todavía no creo que tenga aplicabilidad porque no se conocen las condiciones necesarias para poder acceder a ese beneficio mayor. Tenemos entonces en tercer lugar el descuento por impuestos pagados en el exterior. Las condiciones simplemente con ser persona natural residente o en nacionales deben percibir rentas de fuente extranjera. Si en ese país de origen de esas rentas tuvieron que hacerme una retención o tuve que pagar un impuesto sobre la renta, entonces tendré el beneficio de un descuento tributario en Colombia por ese impuesto. Antes de la ley 1943, este descuento tenía un límite por tarifa, es decir, tengo una tarifa de retención en la fuente del 10%, me lo puedo tomar. Qué pena, parece un letrero acá, ¿me están escuchando bien? Lady. Se te cortó un poquito, pero ya te estamos escuchando bien nuevamente. Okay. Listo, qué pena. Bueno, el limitante antes entonces sí estaba por tarifa, pero tuvo la modificación, el artículo 254, y deben tener presente que la limitación hoy no es simplemente por tarifa, es por valor del impuesto a pagar de esas rentas. Debo hacer entonces el supuesto que esas rentas van a tributar en Colombia, voy a depurarles costos, gastos y otras deducciones, y al valor resultante es el que voy a compararle el impuesto que pagué en el exterior. Ese impuesto, en caso de superar los topes, se puede trasladar a los periodos siguientes. Bueno, tenemos el descuento por donaciones a entidades sin ánimo de lucro, régimen tributario especial. Este descuento pues es más conocido. Deben tener presente que no basta con ser una ESAL, debe pertenecer al régimen tributario especial, y de ahí la importancia de solicitar cada año un RUT actualizado, preferiblemente después de la erradicación del registro web de esas entidades, para asegurarnos que la DIAN aceptó dentro del régimen tributario especial a esa entidad y nosotros asegurar el descuento tributario por esas donaciones. También se puede realizar donaciones a entidades no contribuyentes y no contribuyentes, pero que declaran, como los fondos de empleados, como las iglesias, como las asociaciones gremiales. Y otros requisitos que deben constar en el certificado obtenido, que debe ser firmado por revisor fiscal, es: la entidad debe recibir todos sus recursos por medio de entidades financieras o cheques o tarjetas de crédito. La entidad debió haber presentado en el periodo anterior la declaración de renta o la declaración de ingresos y patrimonio, y en el caso en que se donen bienes materiales, nos deben certificar el valor que yo les indique, porque debe ser el menor entre el valor de mercado y el costo fiscal de esos bienes entregados en donación. Tenemos otro beneficio tributario que no está dentro del estatuto y tampoco trajo la ley 1943, pero se puede tomar en esta declaración de renta. Corresponde a los incentivos por la generación de energías no convencionales, paneles solares, energía eólica, otras energías que por lo general no han sido muy utilizadas. Este beneficio fue modificado por el Plan Nacional de Desarrollo en el año 2019, y en general el beneficio que trae es una deducción del 50% de la inversión realizada. Es alto, entonces por lo general los límites que vamos a ver más adelante a los descuentos y a las deducciones no van a permitir la deducción 100%, y por eso nos dan unos 15 años para tomar ese beneficio. Adicionalmente, los equipos adquiridos para esos proyectos de generación de energías nos van a dar la posibilidad de depreciarlos en 20 años, en 5 años, con una tasa del 20%, y no como está estipulado en el estatuto de una tasa del 10% para la maquinaria de equipo. Adicionalmente, entonces, todos los equipos que se adquieran para esos proyectos van a estar excluidos de IVA y no van a tener una tarifa arancelaria. Bueno, como les contaba hace un rato, en general los beneficios concurrentes están prohibidos. Yo no puedo solicitarle
al gobierno un beneficio doble por un solo concepto, excepto estos dos que les quiero traer, que son los aceptados en el Estatuto Tributario, y es las donaciones a la Red Nacional de Bibliotecas, que me permite tomarme el 100% de la donación que realicé en el periodo, y adicionalmente tengo derecho a tomarme el descuento tributario del 25% por pertenecientes al régimen tributario especial. Por lo general, recuerden que las donaciones al régimen tributario especial ya no son deducibles del impuesto sobre la renta, por lo tanto debo rechazarlas y posteriormente tomarme el beneficio. Y las inversiones en investigación y desarrollo tecnológico e innovación, puedo tomarme todos los gastos incurridos en el periodo en el que los realicé como una deducción común y corriente en mi depuración de la renta líquida, y adicionalmente el artículo 256 me indica que tengo derecho al 25% del descuento tributario. Considero que esta inversión en investigación y desarrollo es demasiado interesante, porque aparte de esto que les estoy contando, que tiene un beneficio concurrente, hay muchas posibilidades de acceder a él, porque acepta proyectos que por lo general las empresas realizan en el normal desarrollo de sus actividades. Ejemplos que están en el decreto reglamentario y en las guías de conciencias para quien los quiera consultar. Ejemplos de ellos son: puedo adicionar nuevas funciones a productos y servicios que ya existen y que yo ya produzco. Puedo tener desarrollos tecnológicos que reduzcan el impacto medioambiental, que reduzcan el consumo de energía. Entonces, como ven, esos otros dos conceptos que me permiten presentar como investigación y desarrollo, ya los tenemos en otros dos descuentos tributarios, que es reducción de energías o energías no convencionales y conservación del medio ambiente. Si yo hago mi proyección de renta y evidencio que tengo un beneficio mayor por investigación y desarrollo, puedo verificar los otros requisitos, y si cumplo todos los requisitos, más bien lo presento como investigación y desarrollo tecnológico. Les cuento que ya tuvimos la experiencia con una entidad y fue aceptado el proyecto. En ese caso era para reducción de consumo de materiales, que eso también por ende impacta positivamente el medio ambiente. Debo aclararles algo, que también tuvimos la experiencia precisamente con las guías de conciencias, y es que es muy común confundir esas inversiones que se pueden ir como deducción. Si yo dentro de mi inversión debí adquirir activos fijos, en definitiva el activo fijo debe quedarse ahí en propiedad, planta y equipo, pero tendré derecho a la deducción por la depreciación de ese activo fijo y al 25% de descuento tributario de esa depreciación. Entonces, como tal, no podré llevar el activo fijo al gasto, pero el beneficio sigue siendo positivo. También pueden mejorar la productividad de servicios y productos que yo ofrezco, cambiarle las características que beneficien a la comunidad, y todo eso puede aplicar como investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Bueno, por último, entonces vamos a ver un ejemplo sencillo que les traigo para que se evidencie el impacto en la declaración de renta y la diferencia entre el tratamiento de la deducción y descuento tributario. Entonces, en un inicio tenemos, creo que la más importante para este año es el impuesto de industria y comercio. Si lo vamos a tomar, no sé si ven cuando muevo el mouse, si la vamos a tomar como un descuento tributario, en primer lugar yo debo presentar el rechazo del gasto que tengo causado en mi contabilidad. Entonces vamos como primer lugar a rechazar el gasto para posteriormente tomar el descuento tributario, que como les cuento, nuestra posición es no obtener un beneficio concurrente por este descuento. Tenemos entonces deducciones especiales, inversión en investigación y desarrollo. Como les cuento, entonces todos los costos y gastos incurridos en el periodo los puedo tomar como una deducción. Aquí estoy asumiendo que no lo tengo en la determinación de mi utilidad antes de impuesto en un inicio. Y puedo tomar adicionalmente el 25% como descuento tributario. Entonces ahí se ve los dos beneficios que tiene esa inversión. Tenemos entonces la inversión en energías no convencionales, que ella solamente me aplica para hacer como deducción, un 50% de deducción por la inversión que se realice en energías no convencionales, y estoy mostrándoles acá la depreciación adicional que se puede tomar para efectos fiscales. Entonces, si yo adquirí un equipo, una maquinaria para
esa generación de energía no convencional, pues en contabilidad lo depreciaré a la vida útil que realmente tenga el equipo, pero para términos fiscales yo podré tomar una deducción adicional porque me permiten depreciarlo aceleradamente. Con eso llegamos entonces a la renta líquida gravable en un inicio, la multiplicamos por la tarifa del año 2019 para llegar a un impuesto sobre la renta líquida. Posteriormente, entonces, ¿qué pasa con los descuentos? Vamos a detraer todos los valores a los que yo tenga derechos. Deben tener en cuenta que por lo general todos los descuentos tributarios deben tener un certificado, excepto pues el IVA en adquisición de activos fijos reales productivos, porque basta con la factura del proveedor que evidencie que yo pagué ese IVA, pero todos los otros deben contar con un certificado y por lo tanto es muy recomendable que ese certificado sea obtenido antes de la presentación de renta para que ese descuento sea procedente y no vayan a tener de pronto discusiones en un futuro con la administración de impuestos. Voy entonces a tomar el 50% del impuesto de industria y comercio pagado y debo en tal caso dentro del año 2019 y los otros beneficios de los que hablamos. Con estos beneficios entonces tomados como descuento tributario, voy a llegar a un impuesto neto de renta. Ese impuesto neto de renta, si lo dividimos sobre la utilidad antes de impuestos, que es netamente contable, vamos a identificar la tasa efectiva de tributación. Como pueden ver, la tasa efectiva de tributación en un primer supuesto debería ser al 33%, porque esa es la tarifa real del impuesto. Pero con los descuentos tributarios y los beneficios que nos estamos tomando, la tarifa se va a ver disminuida y en este caso tenemos un beneficio del 22%. Deben tener muy presente, como les contaba ahorita, cada descuento tributario, cada deducción tiene un límite individual, debe ser muy bien analizado, pero adicionalmente existen 3 límites en general para los descuentos tributarios. Entonces el primero está establecido en el artículo 258 del Estatuto Tributario. Debemos sumar los 3 artículos 255, 256 y 257, que acá se los traigo: inversión al medio ambiente, investigación y desarrollo, donaciones a ESAL. Debo sumar el beneficio que estoy tomando por esos 3 descuentos tributarios, en este caso me da 69 millones, y ese descuento, esa suma total no puede superar el 25% del impuesto sobre la renta. Entonces, en este caso, vemos que tenemos 0 pesos de exceso de descuento tributario. Los otros 2 excesos de descuento me los trae el artículo 259. El primero es ningún total de descuento tributario puede superar el impuesto básico de renta. ¿A qué se refiere con impuesto básico de renta? Me voy a devolver acá un poco para que observemos. Impuesto sobre la renta líquida antes de determinar ese descuento tributario. Pues de lo que estaríamos hablando en círculos y no podríamos determinar el valor real. Entonces vamos a tomar el impuesto antes de esos descuentos y el total de los descuentos tributarios no puede superar ese valor del impuesto básico de renta. Para el ejercicio no está superando. Y tenemos un tercer límite, que es, que lo voy a decir como lo dice el estatuto, el impuesto determinado después de descontar descuentos tributarios no puede ser inferior al 75% del impuesto determinado sobre renta presuntiva. Vamos a verlo en un ejercicio práctico para que sea un poco más claro. Tenemos el patrimonio líquido del año anterior. La tasa, como lo vieron ahora con don Raúl, de la renta presuntiva para este año queda en el 1.5%. Entonces, mi renta presuntiva va a estar en 4.650 millones de pesos. Y por tanto, le aplico la tarifa del 33%, que es la tarifa del 2019. Voy a determinar entonces un impuesto de 1.500 millones de pesos. A ese impuesto le aplico el 75%, que es este dato que estoy trayendo acá. Este es del 75% del impuesto sobre una renta presuntiva. Estoy asumiendo que voy a pagar renta presuntiva. Ese 75% nunca puede ser, mejor dicho, el impuesto determinado después de descuentos tributarios nunca puede ser inferior a ese 75% hallado. Entonces, como están viendo, me estoy tomando tantos beneficios que estoy quedando por debajo de mi renta presuntiva, de mi impuesto por renta presuntiva. Entonces, por tanto, voy a tener que determinar un exceso de descuento que me voy a tener que rechazar. Deben analizar muy bien cómo me lo voy a rechazar
y van a llevar un control de los descuentos tributarios que se pueden aplazar. Debemos ser muy consecuentes. Si tengo un descuento tributario que solo aplica para este año, como lo es la inversión en control de medio ambiente, pues me tomo ese total y aplazo los siguientes, pero se debe manejar un control para saber a qué van a corresponder estos 137 millones que me estoy rechazando. Entonces vamos a tener la depuración de mi renta totalmente igual, estamos teniendo los mismos datos, excepto que los descuentos tributarios no me los voy a poder tomar al 100%, voy a tener que rechazarme una parte y por tanto la tasa efectiva de tributación no va a quedar en el 22 como creíamos, sino que se va a incrementar nuevamente al 25. Sin embargo, como pueden ver, hubo un beneficio de un 7% aproximadamente en total, de un 8%. Entonces, bueno, con esto terminamos. Vamos a abrir la sección de preguntas y respuestas si tienen alguna inquietud de los temas que les hemos expuesto anteriormente. Bueno, muchas gracias, Paola. Entonces, ahí en la barra de herramientas tenemos un botón que se llama preguntas y respuestas. Si alguien desea en este espacio de 15 minutos realizar una pregunta para que se la respondamos. De momento, Paola, tenemos una y es si ese beneficio del IVA del que nos hablas tiene algún tope. El beneficio del IVA, El no, en IVA. general nos podemos tomar el 100% del IVA, si estuvo grabado 5, no creo que haya activos fijos grabados al 5, si estuvo grabado al 19% se puede tomar el total, siempre y cuando no supere los límites globales. Exacto. Tenemos otra. Nos preguntan cuáles son los beneficios para las personas naturales. Acá pues sí hacemos una precisión y es que la charla pues obviamente está enfocada para renta a personas jurídicas. Entonces, Sin embargo, pues sí pueden tener en cuenta de revisar las memorias que les vamos a enviar, porque hay algunas que sí les puede aplicar. Por ejemplo, la inversión en investigación y desarrollo aplica para personas naturales, los descuentos por impuestos pagados en el exterior aplica para personas naturales. es analizar pues cada Leer uno de muy esos. uh-huh. Me preguntan acerca del impuesto de valorización. ¿Se podría deducir del impuesto de renta? Yo respondo ahí. Es la norma, si miran el artículo que creó Paola, todos los impuestos y de hecho, incluyendo las valorizaciones, que es una tasa, contribución, pues, si lo han tomado, pues la posición que he visto en el medio es que se está tomando, porque yo no sé, Paola, miramos otro nuevamente lo que dice el artículo que habla sobre los descuentos, contribuciones, y ahí está y cabe esa valorización. Sí, como deducción sí cabe. Como deducción el 100% de impuestos, tasas y contribución. Entonces, en ese caso se aplicaría, no aplicaría como descuento, porque el descuento tributario solo aplica para industria y comercio, avisos y tableros. Así es, o sea que es como deducción, lo están tomando como deducible. Ese fue el propósito también de la reforma tributaria de la 1943. Bueno, muchas gracias. Me preguntan por acá, buenos días, ¿cursos y seminarios son descontables en renta? Bueno, para efectos de lo anterior, creo que se debería analizar la actividad específica de la empresa, ¿cierto? Muchas veces esos cursos y seminarios resultan necesarios y procedentes bajo las reglas generales del 107 y aclaramos que específicamente hablaríamos de una deducción más que un descuento, ¿cierto? Podría ser una respuesta genérica, pues habría que analizar cada empresa. Sí, el tema es que cumplir el 107 en muchas oportunidades la DIAN le va a decir, no, ese curso no tiene que ver con su objeto, sí, pues yo no he visto pues que se haya metido tanto con este tipo de cursos y seminarios como para decir que no, pero siempre y cuando estoy de acuerdo con la respuesta de Lady es, se ajusta al 107, es necesario, usted es un asesor tributario, usted es un asesor contable, necesita el curso, pues muy seguramente sí tiene relación de causalidad en ese caso y puede deducir. Bueno, muchas gracias. Nos hacen otra pregunta por acá y es si una empresa compra mercados y hace la donación a una entidad sin ánimo de lucro,
se podía llevar como un descuento tributario esa compra de mercados. Pues Sí, yo le respondo, pero yo sé, sí, dale, Pablo. en general sí es procedente, siempre y cuando, ojo, la ESAL sí esté calificada dentro del régimen tributario especial. Y el estatuto trae el reglamento para las donaciones en bienes. Debe ser valorado al menor entre el valor de mercado y el costo fiscal. Entonces sí es procedente, pero ojo con el valor. Sí, recuerden también que en la GESAL, pues, lo importante es la donación y que le entreguen el certificado también que acredite esa donación, se vuelve muy importante. Bueno, de momento esas son las preguntas que tengo ahí en el espacio para preguntas y respuestas. No hay en este momento más preguntas, entonces yo creo que podríamos ir dando cierre entonces a la charla. Juliana, no sé si alguien de la LO. Bueno, no, muchas gracias por la invitación a la lonja, esperamos que haya sido de su interés y lo que hicimos fue como tomar los temas o principales cambios que veíamos a raíz de la 1943 para la presentación. Muchas gracias y nos están pidiendo que mandemos las memorias y ya las memorias las tiene se las hacemos llegar a la lonja y para que ustedes también las reciban. Bueno, muchas gracias Muchísimas y gracias a hasta otra próxima ustedes. oportunidad. Bueno. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Hasta luego.